es interesante porque acá vamos a hablar de los plásticos, porque hay muchos tipos de residuos domiciliarios. Acá es interesante hablar de los residuos domiciliarios, y antes de ir a este detalle que estamos viendo acá, yo les quiero contar algo. En Chile está la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, más conocida como Ley REP o la Ley de Reciclaje, que el próximo año entra en vigencia, y esto significa que todos los productores de todo tipo de productos se van a tener que hacer cargo de ellos, y se va a implementar una infraestructura en Chile para ayudarnos a separar correctamente los residuos. Y por eso que es relevante que desde la casa ya comencemos, ¿no?, a hacer este trabajo de separar los residuos domiciliarios, que son los cartones, los vidrios, los distintos tipos de plástico, las botellas, entre otros más. Y por ejemplo, los residuos orgánicos, que son las cáscaras de papa, de huevo, de zanahoria, de frutas y verduras, podemos hacerlas en un compost, y eso se va a generar un humus que podemos usarla para un huerto, por ejemplo. Oye, las cáscaras de huevo son fantásticas, tienen calcio. Es puro calcio para las plantas. Yo tenía una planta que estaba como así, empecé con un mortero a moler las cáscaras de huevo, todas las cáscaras. En verdad fue mi marido, yo lo miraba. No les voy a quitar los méritos. Ya, y de verdad que la planta revivió. No, o sea, estamos botando importante. algo que es un fertilizante natural para las plantas. Es que las plantas necesitan nitratos, necesitan un montón de vitamina, y que finalmente todo lo que tienen nuestros residuos orgánicos, que son las frutas y verduras, se los pueden entregar y los botamos. Entonces, ¿cómo podemos darle valor? Y eso es lo que se llama el upcycling, valor o nueva vida a nuestros residuos. Además que mi hijo... Para el que tiene jardín. ¿Ya? O parcela, profe, que tiene las comidas, todo lo que son restos orgánicos no cocinados, ¿ya?, tiene que ir a un recipiente. Por ejemplo, las cáscaras de la fruta, restos de verdura, pero no cocinados. Y después eso tú lo tiras en tu jardín hace un montón, y mis hijos se dedican a criar gusanos. La porque los gusanos limpian la tierra y la nutren. Exacto. Entonces van haciendo procesos alternativos de cultivo. No, y las pepas. Las pepas, mi hijo planta todas las pepas. ¿Verdad? Te juro, tengo una planta de tomate gigante. Espectacular. Plantó una cosita de tomate. O sea, es una mina de oro su casa, porque contiene una planta de tomate. Oye, imagínense, va a terminar vendiendo la Julia. Claro, lo van a mirar, van a soltar la casa, aquí son ricos, tienen tomate. Lo que yo quería decir es que lo que hacen los gusanos es que se comen, ¿no?, toda esta basura, por decirlo así, y la caca que hacen, ese es el humus que finalmente termina siendo el abono para las plantas. Entonces, eso es lo interesante. Ya, veamos esta gráfica. Acá es interesante porque finalmente son tipos de plásticos de su clasificación, y esto significa que cada uno de los plásticos, que los vamos a mostrar ahora, tienen un número detrás. Por ejemplo, en el potito de la botella, ¿no?, o en algún lado ustedes van viendo, y aquí, por ejemplo, está el 1, que son las típicas botellas, ¿no? Está el 2, que son plásticos también de reciclar más sencillo. Tienen el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Por ejemplo, el 5 es mucho más difícil de reciclar, es más resistente. Tenemos el 6, que es el poliestireno, etcétera, etcétera. Y hay algunos que se pueden reciclar en los puntos limpios, donde están divididos muchas veces por colores, pero hay otros que es mucho más difícil de poder reciclar, y todavía no existe un reciclaje. Acá lo último, ¿nos podrían explicar por qué es importante separar? Porque en mi caso, separamos los plásticos, pero van todos en una sola. ¿Cuál es el plástico que sí vale la pena recuperar y cuál es el que está perdido? Ya, es que ese es el tema relevante, porque al final los tipos de plástico van a depender de cómo están compuestos. Si es un plástico más grueso, más delgado, y eso se pueden reutilizar para fabricar nuevos plásticos, en este caso nuevas botellas, pero hay otros que de verdad es más complicado. Ahora, se pueden hacer desde un montón de cosas. Hay empresas que están dedicadas a esto, que recolectan este tipo de residuos, y finalmente esto es una materia prima para hacer nuevos productos. O sea, se pueden hacer desde, no sé, pisos de goma, juegos para plásticos, juegos, maceteros. O sea, hay muchas cosas muy bonitas. Hay emprendedores, sobre todo en Instagram, que ustedes pueden ver de cómo utilizan este tipo de plástico. Usan máquinas especiales y después hacen productos vendibles que terminan siendo decorativos. Ya, veamos acá, pasemos por acá. Yo les quiero mostrar, usted me preguntaba, profesor, ya, ¿qué hacemos acá? Por ejemplo, esta es la botella, ¿no? Esta es la más clásica, que es la botella. Acá uno tiene que estar mirando, por ejemplo, en la tapa, aquí adentro, uno puede ver, ahí sale el número, ahí está, por ejemplo, el número 2. Siempre las tapas de botella son el número 2. Ahí se puede ver. Plástico sencillo, reciclar. Exacto. No se ve muy bien porque, bueno, la cámara no tiene tal lente, pero la número 1, que es la botella plástica, y la tapa siempre son como los más reciclables, como preguntaba el profesor. Por ejemplo, estos otros, ¿no?, que son ya los envases de pasta o de arroz. Si ustedes ven ahí dice el número
5. ¿Se fijan? Ahí pueden ir leyendo la plástico difícil pero posible de reciclar. Exacto. Es muy resistente y fácil de moldear. Exacto. Y esto es lo que se usa como materia prima muchas veces para hacer algunos tipos de emprendimientos con ya sea colores, etcétera. Acá vemos de nuevo por ejemplo, es el 2. Ahí está, si lo vemos. Que es el que se recicla de manera muy simple, tiene alta resistencia a impactos químicos y temperaturas. Exacto. Acá ve que la calidad es distinta. O sea, esto es duro, esto también es más duro, pero este es mucho más blando, ¿no? Ya. Claro. Acá el champú lo mismo, este es el 7. Ya, ese pues, es el más complicado de reciclar. Exactamente. Ahí vemos el número 7. Por el componente ahí está. en este caso, ¿no? Y porque muchos tienen pigmentos o tienen diferentes otros tipos de cosas que, por ejemplo, estos plásticos que son estas pegaminas que a veces no se pueden sacar. Que no se sabe con certeza los tipos de resina que contienen. Bueno, y eso también lo podemos echar a reciclaje, ¿o qué hacemos con por ejemplo, con el de los champús? Hay algunos sitios donde sí se pueden reciclar y hay puntos limpios en todo Chile. Muchas municipalidades tienen puntos limpios que están diferenciados. Hay una marca que es muy famosa, que se llama Triciclo, que son los que trabajan con los puntos limpios de todo el país y además están en otros países como en Brasil. Y eso sí están trabajando hasta en los plásticos más difíciles. Por ejemplo, lo que pasaba con los yogur. Acá quiero ver también, por ejemplo, el 6. Ahí lo pueden ver, ¿no? Plástico difícil pero posible de reciclar. Ya. Y acá lo que pasó con los yogur eran muy complejos porque tenían entre la tapa, estas etiquetas de papel que había que sacársela. Entonces ahora lo que las empresas que hacen yogur decidieron cambiar y hacer que todo fuera de alguna forma reciclable. Y en eso están trabajando y por eso ahora tiene la etiqueta número 6 que antes no existía. Entonces estamos igual avanzando porque también se está trabajando lo que se llama el ecoetiquetado. Acá en Chile la idea de la ley de responsabilidad extendida al productor es que también haya un etiquetado ecológico con el objetivo de que nosotros, vuelvo a decir el tema, podamos como consumidores responsables elegir los productos que tengan ya sea etiquetas que nos digan que está compuesta el envase por materiales que sean mucho más reciclables. Por ejemplo, el vidrio, ¿no? El vidrio siempre ha sido reciclable, ahí bueno vemos la etiqueta, y el vidrio es fácil porque es una materia muy noble donde acá en general no tiene número porque no es plástico y el vidrio siempre se puede volver a reciclar porque recuerda que el vidrio con el calor se transforma rápidamente y se puede moldear en otro producto. Entonces el vidrio siempre es muy importante, reciclable, aunque además dura se mucho recicla tiempo. en la casa dándole otras funciones, ¿También? no es necesario botarlo. También. Por ejemplo, hacer colección de frascos de distintos tipos y tú guardas distintos productos, por ejemplo, para echarle cositas de color a la... ¿A qué le va a echar color? Condimento. Le pone color a la vida. Esas cositas ricas, ahí las guarden esos frasquitos. Eso yo lo reciclo más grande. ¿Usted no recicla los tarros? Ya. No, los tarros no. Yo quiero decir acá... Pero mi señora, todo eso lo usa en el jardín. Bueno, por ejemplo, lo de yogur. Es que el profe es muy ¿cómo se llaman esas plantitas chiquititas? La suculenta. Suculenta. Sí, porque está dedicada a la suculenta. Yo también. Oiga, y aprovecha todo lo que encuentra. Es que, pero es que ese lo que dice el profe es súper relevante porque lo que uno tiene que aplicar en la vida son las 3 R, que es reducir, que es lo más importante, o sea, reducir la cantidad de basura, porque cada persona genera 1 kilo de basura al día. O sea, eso es lo que generamos cada día. Imagínense, sumamos todo. Entonces, lo primero es reducir, esa es la primera R. Después es reutilizar, que es lo que dice el profe. O sea, cómo podemos reutilizar estos envases. Y finalmente es reciclar. Al final es el reciclaje. Y acá tenemos estos que son latas, que también pueden ser latas de bebida, que son materia prima muy, muy codiciada, donde empresas las usan como materia prima para hacer nuevas latas de bebida o este tipo de productos. Un consejo práctico, tienen que tener limpios los productos para tirarlos. Ahí voy. A reciclar, no puede ir con resto de comida o cosas así. Yo les quiero enseñar una cosa porque este es el Tetra Pak, que también es reciclable, y esto es muy bueno porque se pueden hacer desde portavasos, desde un montón de productos, y como decía el profesor Guillé, primero tenemos que lavarlo. No sirve nada que el Tetra Pak esté con leche adentro que se pone vinagre, agria, y después eso es inutilizable. Y lo otro es que tenemos que doblarlos. Cuando se reciclen tienen que doblarlo y tienen que quedar así, no como con la caja cuando lo lleven finalmente al punto limpio. Ya para terminar con estos consejos para hacer mucho más sustentables nuestra vida, yo creo que todos podemos hacerlo. La idea es que traten de buscar un punto limpio cerca de sus casas, hay en todas las regiones de Chile, y podamos separar nuestros residuos domiciliarios, porque desde el próximo año eso va a ser obligación con la ley REP acá en Chile, que es un gran paso a nivel